Hola hermanos, feliz día. Hoy estamos andando por aquí por el bosque porque queremos hacer una reflexión acerca de este entorno natural que aunque sí que es cierto que andando por aquí pues uno eh, piensa, ¿no?, en el creador, piensa en los días de la creación, sabe y tiene conciencia de que esto que vemos aquí no es exactamente igual, ni mucho menos, de hecho dista mucho a ser lo que fue en los días del Edén. Vemos en la naturaleza manchas debido al pecado. De hecho, en cada hoja, en cada brizna de hierba, en cada piña caída, en cada árbol seco que nos encontramos, en cada rama, vamos a ver siempre la mancha del pecado, lo que ha traído el pecado a esta tierra. Quería haceros este vídeo por aquí, especialmente por aquí, porque hay unas rocas que son muy interesantes, son unas rocas gigantescas. Aquí ya vemos una de ellas, aquí vemos esta primera roca, ahí detrás, ahora no se ve porque está la maleza, lo está tapando, pero ahí detrás hay también unas rocas que son gigantes, ahí ya se empiezan a ver un poco, que miden como unos 3,5 metros de alto por 3,5 metros de ancho, y estamos hablando de una masa de, no sabría decir, 30.000, 40.000 kilos, no lo sé. Pero si seguimos andando, nos vamos a encontrar, si el perro no me hace caer, vamos a encontrar que hay más rocas, ¿no? Fijaros en esta roca que tenemos aquí. Es una roca enorme. Es una roca enorme. Está un poco elevada de tierra, pero a unos 40-50 centímetros. Pero fijaros qué masa de roca, que su lugar natural no era este. Esta roca está aquí por algo. Está aquí por alguna razón, ¿no? Y vamos a mirar cuál fue la razón de por qué esta roca, así como otras que vemos por aquí, están en el lugar donde están, ¿no? Fijaros, ahí también. Aquí veis, bueno, ahora da un poco contraluz, pero si vamos un poco más para aquí, vamos a ver que hay estas rocas. Fijaros, estas rocas. Es cierto que estas, al menos las pequeñas, es posible que estén aquí por algún desprendimiento que haya dividido de arriba. Fijaros, aquí arriba hay más rocas, por ahí, por la zona, hay varias rocas desperdigadas. Aquí hay unas dos muy grandes que ahora veremos. Pero es probable que estas que están aquí, al menos las pequeñas, cayeron rodando y quedaron aquí fijas. ¿Por qué cayeron? Pues seguramente cuando ha habido mucha lluvia, ha llovido muchísimo, la tierra se ablanda, y al ablandarse la tierra lo que hace es que haya esos desprendimientos de tierra, y por lo tanto la roca cae rodando y cae hasta que se queda aquí, ¿no? Fijaros, primero cayó una y luego cayó la otra encima. Aquí ya vemos rocas más grandes, como esta de aquí, o incluso esta roca llena de musgo aquí arriba, ¿no? Son dos, esta primera y detrás hay otra. Fijaros en esta roca que tenemos aquí. Es una roca inmensa. Si os fijáis, es una roca muy grande. Tampoco, no sabría decir el peso, pero claro, esto es macizo, esto es roca pura, y fijaros, ¿no?, la redondez que tiene incluso. Entonces, fijaros que detrás hay otra. A ver si se ve. Sí, aquí no se ve mucho, pero la tengo aquí. Sí, fijaros qué roca. Aquí, encima. Esta es aún más grande, es como el doble de esta. La pregunta es, ¿qué hacen estas rocas aquí? ¿Qué hacen? Cuando uno conoce un poco las escrituras y ha leído El Espíritu y Profecía de Ellen White, ella dice que cuando vino el diluvio, la tierra se abrió y de ella salieron chorros de agua que subieron hacia arriba y expulsaron las rocas de la tierra. Cogieron pues la tierra misma, la levantó, y dice que las rocas salieron propulsadas a, no sé si habla de metros o de kilómetros, pero a una altura muy grande, y luego pues cayeron.
Y todas estas rocas que vemos aquí dispersadas, seguramente, estas sobre todo las más grandes, es debido a eso, es debido a que el diluvio las alzó hacia arriba y luego pues cayeron, y ahí donde cayeron quedaron. Solamente las más, entre comillas, pequeñas son las que con la erosión y demás pues han ido desplazando. Quizás estas también se han ido desplazando con el tiempo, las más grandes. Ahora bien, ¿por qué sucedió esto, no? Antes os mostraba un árbol caído, os mostraba el desorden, ¿no? En cierto modo, el caos que hay en la naturaleza, ¿no? La pregunta es, ¿antes era así? ¿Antes el mundo estaba así? No, cuando Dios creó todo, creó el Edén, lo hizo, pues el mundo lo hizo perfecto, dentro de un orden, una limpieza visual también, imagino, y a la vez también los árboles permitían que el sol entrara, ¿no? En cada lugar. El sol estaba siempre presente en todos lados, ¿no? No había, digamos, bosques lúgubres, ¿no? Como si ahora entráramos aquí dentro, pues nos adentraríamos por un bosque lúgubre, ¿no? Lleno de ramas, enredaderas, etc. Entonces, ¿qué sucedió en el diluvio? ¿Qué sucedió? Sabemos que la condición antes, previa al diluvio, era que el mundo estaba desenfrenado, estaba en una condición similar a la que hoy tenemos y dice que la condición, ¿no?, del corazón, de los designios, del pensamiento de los hombres era siempre de continuo al mal. Por lo tanto, no había ya un freno para muchas personas, para la gran mayoría de personas. Ya vivían de una manera sin un freno, sin que el Espíritu de Dios ya pudiera hacer nada en la mente y en los corazones de esas personas. Entonces sucedió algo. Sucedió, dice las Escrituras, que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, y cuando dice que se arrepintió, no está diciendo que Dios no se arrepiente, porque Dios no peca, Dios no se equivoca, sino que esa palabra arrepintió significa que le pesó en el corazón, le dolió haber hecho al hombre y luego tener que destruirlo. Y ojo que digo con esto, con esta palabra, ¿no? Que Dios lo tuvo que destruir. Hay varios pensamientos en relación al tema del diluvio. Y fijaros, de nuevo, la palabra que hemos usado, destruir. ¿Dios tuvo que destruir al hombre? Según leemos en las Escrituras, los textos inspirados, sí, Dios tuvo que destruir al hombre. Ahora bien, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué pasó? ¿Por qué vino el diluvio? Las Escrituras nos dicen que en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice que no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, ¿no? Porque él es carne. Y dice, más serán sus días 120 años. Iremos andando hacia abajo. Serán 120 años. Y luego vendrá el diluvio. Es que ha pasado aquí algo porque el perro con el que vamos pues se ha asustado. Bueno, la condición de la tierra, decíamos, era de continuo solamente al mal, y si el hombre no se arrepentía, entonces iba a venir el diluvio. La pregunta ¿es que Dios quizás dijo, bueno, doy 120 años y si a los 120 años no hay arrepentimiento, entonces voy a enviar el diluvio, voy a hacer que llueva y voy a destruir al hombre de la faz de la tierra? ¿Fue exactamente así o cómo fue? Hay algo, que por eso antes os enseñaba las ramas y todo en el suelo, hay algo que como hombres hemos olvidado o quizás desconocemos, y es que el pecado que el hombre carga, cuando el hombre peca, ese pecado trae consecuencias. Y no trae únicamente consecuencias en nuestra vida diaria, ¿no? Si uno pues miente, entonces se crean una serie de circunstancias, ¿no? Que esa mentira pues se vuelve en un castigo, ¿no? Para la persona, por las circunstancias que sean, Dios las maneja. Sino que también la propia naturaleza responde al pecado. No estoy diciendo que la naturaleza tenga conciencia del bien y del mal y entonces rija las cosas según lo que suceda, según lo que hagamos, lo que digamos, según nuestros pensamientos, ¿no?
sino que Dios estableció una serie de condiciones en la naturaleza que hace que cuando hay pecado, la naturaleza responde a ello. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice que la tierra iba a producir espinas y cardos. La pregunta es, ¿acaso Dios iba a crear las espinas y los cardos? ¿Acaso Dios dijo, bueno, os maldigo y como castigo os añado a vuestro trabajo, a vuestro día a día, cardos y espinas en toda la vegetación? No es así. Quizás ese es el concepto que en cierto modo teníamos, pero no es así. Dios no creó los cardos y las espinas, sino que son el resultado del pecado. El pecado hace o hizo que salieran los cardos y las espinas. ¿Por qué? Pues porque el pecado es un agente que actúa en la naturaleza, actúa en nosotros y muestra la pecaminosidad del hombre, es decir, lo que hay en el corazón del hombre, en pensamientos, en acciones, en palabras. Todo eso cuando es pecado, cuando nosotros pecamos, dañamos la naturaleza y la naturaleza responde a ello. Podríamos decir que el pecado es como un virus, como un intruso que está en esta tierra y la daña y hace que la tierra responda a ello. Es muy parecido a lo que decía, ¿no? Un virus en el cuerpo. Tenemos un virus en el cuerpo porque tenemos un resfriado, lo que sea, y el cuerpo actúa, responde a eso, como un mecanismo de defensa y a la vez también para mostrarnos que realmente hay un patógeno que nos está dañando y el cuerpo actúa y a veces actúa contra nuestro propio cuerpo. Nos genera la fiebre, que la fiebre es una defensa, pero también eso produce un malestar en nosotros, ¿no? Entonces es una reacción que Dios estableció después de la caída. Me voy a poner la capucha porque ha empezado a llover. Después de la caída del hombre, estableció una serie de consecuencias, de cosas, no que él las pusiera ya, sino que son el resultado del pecado. Por ejemplo, ahora aquí tenemos un perro. Este, que es nuestro perro, lo hemos educado, ¿no? Es pequeño, obviamente, pero si este perro hubiera estado criado en la naturaleza, sin el contacto del hombre, seguramente sería un perro salvaje que estaría en enemistad conmigo. Antes, cuando Dios creó las cosas, cuando Dios creó los animales, cuando Adán se acercaba a un león, el león se acercaba a oler su mano, Adán lo podía acariciar, lo podía abrazar, podía estar con él, el león podía pacer, ¿no? Estar con el cordero, la serpiente podía estar con cualquier animal, con el pájaro, con cualquier animal, y no había ningún problema. Pero una vez entró el pecado, vinieron los resultados del mismo. Y no es que Dios dijo, bueno, pues voy a establecer esto, voy a hacer esto, voy a maldecir la tierra. Aunque las escrituras utilizan, ¿no?, este lenguaje, pero Dios no maldijo nada, sino que es el propio pecado el que trajo esta maldición y es el que trajo también la muerte. Dice por qué. Dice que el pecado es infracción de la ley y dice que el pecado conlleva a la muerte, ¿no? Dice que el pecado paga con la muerte, con la enfermedad, con el desánimo, con muchos estados, ¿no? Con muchos estados que nosotros podemos llegar a tener y todos son fruto del pecado, de la desobediencia a la ley de Dios. No es que Dios lo pone ahí, sino que es el resultado, ¿no?, del mismo. Ahora bien, hablábamos del diluvio y en este contexto que hablábamos de la naturaleza respondiendo al pecado, tendríamos que pensar y analizar que cuando las Escrituras dicen que Dios envió un diluvio, que Dios se arrepintió de hacer el hombre y lo destruyó, etcétera, es un lenguaje que es correcto, yo lo utilizo, lo he estado utilizando ahora, pero hay que entenderlo bajo este prisma, bajo el prisma de que el pecado actúa en la naturaleza y la naturaleza entonces responde a ello. El diluvio no es algo que Dios dijo, os lo envío por
por el hecho de que habéis quebrantado mi ley y ya estoy al sumo de vosotros, habéis llenado la copa y entonces os castigo con eso. Sí que es cierto que se utiliza este lenguaje, pero realmente lo que sucede es que Dios permite que la naturaleza responda. Durante 120 años Dios tuvo misericordia y estuvo reteniendo todos los elementos de la naturaleza. Bueno, y más, desde la entrada del pecado. Pero recordemos que el aviso es 120 años. Les dio ese tiempo de gracia para que se arrepintieran. Y Dios lo que estuvo haciendo durante todo este tiempo es retener mediante los ángeles, retener los elementos de la naturaleza que estaban por dar a luz aquello que el pecado había engendrado, ¿no?, en ella. Así que Dios durante 120 años, y desde la entrada del pecado, tuvo esta misericordia, no permitió que el diluvio viniera y lo retuvo, lo aguantó. Pero cuando vio que la condición del hombre era esta, que el hombre ya no quería saber nada de Dios, el hombre se había apartado completamente de Dios, el hombre no quería seguir a Dios, no quería obedecerlo, no quería su protección, es entonces que Dios tiene que dar aquello que el hombre quiere. Y aquello que el hombre quiere es no estar con Dios, y las consecuencias de no estar con Dios, las consecuencias de apartarse de Dios, es la pérdida de su protección. Y muchas veces eso nos sucede. A veces nos pasan cosas porque Dios permite y deja que sucedan cosas porque nosotros nos hemos apartado de Él. Y entonces Él hace y permite que nosotros pues suframos una serie de consecuencias por nuestra negligencia. No que Él las envíe directamente, sino que son el resultado de nuestras propias decisiones. Así que en el diluvio nos encontramos concretamente con este hecho. No es que Dios dijo voy a hacer llover y voy a hacer que la tierra se abra y os castigo y os destruyo y os ahogo. No, no es así. No es que Dios lo haga de esta manera directa, sino que simplemente Dios, por amor a su creación, aguanta, retiene, implora, llora, envía su espíritu, envía sus ángeles, envía sus mensajeros, Noé, predicador de justicia, para que la gente se arrepienta, porque Dios no quiere castigarlos, y entendedme el lenguaje que utilizo, ¿no? Castigar. Este es el castigo de Dios, no porque Él castigue directamente e inflinja el dolor o el daño a la tierra, a toda su creación, porque también murieron muchos animales, salvo aquellos que entraron en el arca, y los que estaban en el mar, algunos, otros murieron seguramente por las rocas que salieron y las aperturas de la tierra. Entonces, no es que Dios castigue, y obviamente Dios no se goza en eso, ¿no? Que eso sería ya la visión quizás más radical que tiene pues generalmente el mundo ateo, ¿no? De un Dios que se goza en eso. Yo sé que los cristianos y los adventistas que creen en que Dios fue quien directamente abrió la tierra y abrió los cielos y envió el diluvio, yo sé que ellos no creen que Dios gozaba eso, sino que lo hacía con tristeza. Pero lo que hay que entender es que no lo hizo Dios de manera directa. No fue Él quien dijo que se abra la tierra. La tierra ya estaba para dar a luz el pecado. Dice que la tierra gime a causa, ¿no?, de las abominaciones y de todo lo que sucede, ¿no? Entonces, muchas personas dirán, bueno, pero esto que comentas, entonces le estás dando a la creación, le estás dando vida. Tiene vida, obviamente, pero no le estoy dando conciencia. Simplemente es una ley que Dios ha establecido y la podemos ver. No siempre los elementos de la naturaleza son trastornados porque Satanás actúe en ellos o porque el hombre actúe en ellos, sino que también está demostrado que el propio pecado ha llevado a que la tierra se agite, a que haya terremotos, y estamos hablando antes de que existan todo el tema de manipulación de los elementos de la naturaleza, sino que ya antes, una vez entró el pecado, ya hubo eso. Recordemos que cuando Cristo murió en la cruz, que cargó todo el pecado y cayó esa sangre, símbolo de ese pecado, ¿no?, también en la tierra, ¿qué pasó? Hubo un terremoto.
en toda la tierra. ¿Por qué? Por esa masa, por esa carga de pecado, que la tierra tembló. No es que Dios dijo, voy y hago que tiemble la tierra para aterrorizar a la humanidad. No, simplemente es un resultado del pecado, ese terremoto que hubo. Y volverá a haber un terremoto en el momento en que creo que Satanás, cuando reciba todos los pecados que han sido perdonados, pues él los va a cargar. Eso también va a traer una serie de consecuencias catastróficas aquí en la tierra. Por lo tanto, todo esto, esta mini reflexión que os estoy haciendo, que ya terminamos, que ya concluimos, es para que vayamos viendo que muchas veces en las Escrituras nos encontramos que Dios envió, hay un pasaje donde dice que, no recuerdo si eran los amonitas, no recuerdo bien, que dice que murieron más por el pedrisco, por el granizo que cayó del cielo, que Dios envió del cielo, dice, a los que murieron por espada. Y la sierva del Señor nos dice que Dios no es que lo enviara, sino que Dios quitó su protección. Los elementos están ahí, están preparados. ¿Por qué? Porque simplemente ellos son un espejo de lo que nosotros tenemos en el corazón. Si el hombre hubiera vivido en armonía con la ley de Dios, los elementos que tenemos hoy en la naturaleza serían prácticamente idénticos a los que había en el Edén. No, o idénticos si no hubiéramos pecado, obviamente. Pero si el hombre hubiera caído, pero después de caer se hubiera arrepentido y no hubiera habido más pecado, pues los elementos serían prácticamente iguales a los que había en el Edén. Pero al hombre, al pecar, la tierra cada vez se ha ido deteriorando más. Cada vez más. Entonces, esta es la condición que hoy tenemos. Las cosas que están sucediendo, los elementos de la naturaleza cuando actúan, un terremoto aquí, un terremoto allá, es cierto, hay HAARP, hay chemtrails, hay manipulación del clima, es cierto, Satanás mismo actuando, ¿no? Sobre los elementos de la naturaleza o inspirando a las personas para que actúen, ¿no? Para manipularlo, es cierto, pero también, y este creo que es el que más se ve y más... pero menos se conoce, es que la propia naturaleza está respondiendo al pecado. Ella misma está respondiendo y es el medio que Dios tiene para castigar al hombre. Es así como Dios castiga al hombre. Por eso el lenguaje de las Escrituras siempre es este, ¿no? Dios castiga, yo enviaré, yo haré, yo envié, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es? Básicamente porque Él lo permite. Y todo lo que Dios permite, se le imputa como si él lo hiciera. Así que, quedaros con esta reflexión. Mirad también el vídeo que tenemos donde ponemos citas y explicamos, un vídeo que se titula La naturaleza responde al pecado. Es un vídeo animado que hicimos hace un mes, más o menos, un poco más, y hablamos precisamente sobre este punto. Así que os lo dejaremos aquí en la descripción del vídeo para que lo podáis ver y probad si lo que estamos diciendo es bíblico o no es bíblico. Así que deseamos que os haya gustado esta mini reflexión, que os haya gustado estar paseando conmigo aquí en el campo, y nosotros la verdad lo hemos disfrutado muchísimo. Estoy un poco agitado porque aquí al final hace subida, pero para mí ha sido de bendición y deseo pues que también haya sido para todos vosotros. Un abrazo y que Dios os bendiga.